Pues llegó el momento de hablar de metafísica. La metafísica, hasta el momento, para mucha gente, ha significado un delirio, imaginación, inventos, o hasta cosas místicas. Y lo que intento demostrar con estas charlas es que no es tan raro. Y de hecho, con la evolución de los avances científicos de las últimas décadas, poder acercarnos a dar un vistazo a los conceptos que hoy se toman como metafísicos y que no son tan locos como se suponía. La metafísica, o el término metafísica, viene del latín metafísica, proveniente del griego meta, que significa tras, más allá, y physis, que significa naturaleza, es decir, lo que viene después de la naturaleza, lo que está más allá de lo físico. Pero mi concepto es que si un investigador pretende descubrir nuevos horizontes en el campo en que está trabajando, debe sobrepasar los límites de lo conocido. Por lo tanto, hasta que no se pueda comprobar científicamente, estará trabajando en temas especulativos, a los cuales llamamos metafísicos. Todo lo que entra en el terreno de las hipótesis, que llevan a formular teorías, pero que no puedan ser demostradas aún científicamente, como para definir leyes, deberá considerarse terreno metafísico. Y bajo ese concepto, hoy se manejan temas como las religiones, la astrología y hasta algunos temas de psicología. ¿Cuál es la posición de la Iglesia? Cuando ya hablamos de la Iglesia, sin lugar a dudas estamos hablando de temas metafísicos, porque no están demostrados científicamente, con perdón de mucha gente, pero son temas metafísicos. ¿Qué dice la Iglesia? La Iglesia Católica predica que el ser humano tiene alma y espíritu. Alma, que le da la capacidad de vivir, y espíritu, que le da la capacidad de experimentar amor y lograr su conexión con Dios. En ese sentido, atribuye a los animales la presencia de un alma, es decir, que le da la capacidad de vivir, pero no espíritu, porque supone que no puede experimentar amor ni lograr su conexión con Dios. Y por supuesto que las plantas ni siquiera las menciona. ¿Cuál es la posición filosófica metafísica? Si el cuerpo físico sufrió toda esa evolución que vimos cuando hablamos de la evolución de los seres vivos que explicó Darwin con todos sus estudios, entonces, ¿qué podemos pensar del alma o espíritu? Durante todos esos miles de millones de años no existía ni alma ni espíritu. No sería muy lógico. ¿No sería sensato considerar que ha sufrido la misma evolución? De ser así, cada ser viviente tendría y ha tenido un alma y o espíritu en distintos niveles de evolución. ¿Por qué no? Y si creemos que esto es posible, el propio ser humano aún estaría en continua evolución, tanto física como espiritualmente. Es decir, que algunos se creen que estamos en el tope de la evolución, que hasta aquí llegamos. Sin embargo, en mi opinión, esta es mi opinión, que cuando hablamos del estudio del genoma humano por parte de los científicos, y ellos descubrieron, les recuerdo, que el ADN, solo el 5% de él tenía información genética que parecía relevante como para generar todo el cuerpo humano. Solo el 5%. Entonces yo me pregunto, ese resto, ese 95% restante,
podrá rellenarse en el futuro con más información. Si solo con el 5% de lo que hoy dispone la cadena de ADN, somos lo que somos, ¿a qué podemos aspirar en el futuro? Si se llenara de información relevante toda esa cadena de ADN que aún consideran como basura. Por lo tanto, aquí hay un gran cambio de paradigma de lo que es el concepto de la Iglesia al concepto que la metafísica está considerando. Para la Iglesia existe un juicio final con una salvación o castigo eterno, es decir, una evolución que es lineal, por llamarlo de alguna manera, y que tiene un final desde el punto de vista físico, por lo menos. ¿Y qué maneja la metafísica? Maneja lo que llamamos evolución espiritual a través de reencarnaciones, a través de una evolución cíclica, vamos a llamar. Hablamos, les recuerdo, empiezo a basarme en temas que se vieron en temas científicos, que hablamos que hasta el universo a través de el Big Bounce o gran rebote que comentamos al principio de las charlas científicas, hoy considera la ciencia que el universo mismo es cíclico. Entonces ya no es tan raro creer que la evolución espiritual, llamemos, del ser humano puede ser a través de evoluciones cíclicas. Bueno, aquí hay mucho escrito, vamos a leerlo. Podemos apreciar la gran diferencia de experiencias de los seres humanos en una vida. Pobreza, otros tienen riqueza, otros son de una raza o de determinada religión, de un sexo o de otro, algunos tienen más salud que otros, seres que mueren con 100 o más años, otros que mueren en el útero de la madre, que no han llegado ni a experimentar nada en la vida. Por lo tanto, es difícil de aceptar, por lo menos para mí, que el universo, que se presenta tan ordenado, como vimos en las conclusiones científicas, pueda dejar eso al azar. No sería coherente pensar que se pueda pasar a la nada o con tales diferencias vividas, ir a sentarnos con diablos o angelitos para una eternidad. Para mí no tendría sentido. La certidumbre de las vidas sucesivas del alma en la tierra es tan antigua como el mundo. Las religiones de la India y Tíbet la han enseñado. Pitágoras, Platón y los neoplatónicos la afirmaron. Hasta fue reconocido por los primitivos padres de la Iglesia Católica. Ya veremos. Se afirma que Moisés en sus mandamientos introduce el tema y el propio Jesús hizo mención de ella a sus discípulos, como presumiblemente lo atestiguan algunos pasajes de los Evangelios. Todas las encarnaciones, entonces, parecen dejar una pequeña herencia de experiencias al alma. Esta herencia aumenta a medida que el alma se desarrolla y todas las experiencias forman la conciencia. Esta conciencia se desarrolla y enriquece. Los malos instintos desaparecen y las sensaciones y emociones groseras se transforman en sentimientos y afectos, lo cual constituye la base de la perfección humana, a lo que aspiramos en realidad. Todavía de perfección yo no estaría tan seguro. Hagamos un pequeño análisis, una comparación entre la evolución del ser humano y la evolución de la civilización humana. Vamos a ver. El ser humano, esto es muy esquemático, ya lo sé, pero vamos a, por decir algo, cada 10 años va pasando unas distintas etapas de
bebé a niño, de niño a muchacho, de muchacho a hombre, etc. ¿Y qué lo motiva? ¿Qué lo motiva? ¿Cómo es el comportamiento y su móvil de acción? Cuando uno es un bebé, tiene poca conciencia de su relación con el entorno. Para él todo es un juego. Quiero jugar. Más adelante comienza a ver lo que pasa a su alrededor y piensa, no sé lo que quiero. Quiere algo pero no sabe lo que quiere. Cuando crece un poco más, cuando el muchacho ve lo que pasa a su alrededor suyo, trata de obtener su lugar en el mundo y a descubrir quién es. Pasada la adolescencia, y su motivación es lo quiero, quiere algo para sí mismo, de una manera cuasi egoísta. Cuando ya es un poquito más adulto, si pudo cubrir sus necesidades básicas, puede comenzar a ver las necesidades de su prójimo. Esto es quizás muy ideal, ya lo sé, pero permítanme evolucionar por este lado. Y su motivación ya es un poco distinta, cambia su egoísmo al ver su entorno y ver que otra gente tiene necesidades y quiere compartirlo. Y cuando ya es una persona ya mayor, quiere dejar algo que lo trascienda. Algunos simplemente a través de sus hijos y de su familia. Pero si todo fuera bien, su motivación sería, quiero ayudarte. ¿Qué pasa, o qué ha pasado, y qué está pasando en la evolución de la civilización en general? Haciendo una relación con lo que acabamos de ver, yo veo una evolución semejante. Es decir, cuando uno es niño en evolución, es un poco más salvaje. Le importa poco su relación con el entorno. No quiero. Para sí mismo, de manera un poco más egoísta. A medida que ha avanzado la civilización, se ha ido logrando pensar un poco más en su grupo al menos, o en los grupos cercanos, comienza a ver lo que pasa a su alrededor, trata de obtener su lugar en el mundo y a descubrir quién es. Estas son cosas semejantes a lo que vimos recién de un ser humano en la evolución de una vida. Y quiere compartirlo. Más adelante en la evolución, no sé si estamos aquí, a lo mejor estamos más aquí que aquí, ve lo que pasa alrededor suyo, comienza a darse cuenta quién es, no le son tan importantes sus propias necesidades y ve las necesidades de su prójimo. Quiere dejar algo que lo trascienda en favor de la humanidad. Yo creo que, gracias a Dios, quizá no hay muchas personas en el mundo hoy así, pero las hay. Creo que estamos un poquito por aquí. Quiero ayudarte. Los metafísicos dicen que hay otras etapas más evolucionadas, las cuales yo no he podido ver en la gente hoy por hoy. Sí que he podido y podemos ver que hay gente así hoy por hoy, aunque sea poca. Esto no lo hemos visto, yo no soy capaz de verlo, pero dicen que las hay. Y dice que lo llaman discípulo iniciado, se ha dado cuenta que existe una fuerza mayor que rige al universo y que el propósito de la existencia del ser humano es su evolución en un ser de luz. Ojalá. Por lo tanto, alinea sus acciones en servicio de esa fuerza. Es consciente de que existe algo más y que quiere en su nombre, en nombre de esa energía, de esa existencia, de esa fuerza mayor, intenta trabajar en ese sentido. Todo su ser trabaja en ese sentido. Y luego dicen que existe un nivel al que llaman maestro, que ha logrado su conexión con la fuerza mayor, ya es parte de esa fuerza, por lo que sus pensamientos y obras son la expresión de la fuerza misma. No yo, sino el Padre. Esto se lo atribuyen a los grandes maestros, como supuestamente el Maestro Jesús,
y algunos se lo atribuyen a Buda, a Alá, etc. Pero estos son temas discutidos, pero sería algo maravilloso esto, ¿no? Pero hablaremos de más temas. Sin embargo, aquí quiero hacer la comparación de que esto es posible porque lo hemos visto en la evolución de la vida de un ser humano que va evolucionando de esta manera, pero también sucede en la evolución general de la civilización. Y gráficamente, a mí me gustan un poco los gráficos, sería una cosa así, es decir, el origen de la civilización humana, había más salvajes que civilizados, eran gente más egoísta. Siempre pudo haber habido gentes más evolucionadas que otras, siempre. Incluso a medida que fue evolucionando la civilización, desde el punto de vista técnico, también creo que en su conjunto ha ido evolucionando desde el punto de vista, llamemos espiritual, ¿no? Que fue pasando, y hoy en la actualidad, si podemos decir que estamos aquí, en la actualidad tenemos mucha más gente que llamamos civilizada, con esas motivaciones de intentar de ayudar al resto, al prójimo, pero también siempre lo hay algunos que se han quedado en, que esta palabra no nos confunda, no se trata de que vayan con taparrabos, pueden ir con corbata o con los mejores coches, pero sin embargo sus motivaciones son lo que llamamos salvajes, sus motivaciones más egoístas. Mientras que una persona civilizada es un punto más intermedio, es una persona que intenta, si ve que alguien tiene una necesidad, trata de ayudarlo en la medida de sus posibilidades. Y luego, por supuesto, gracias a Dios, hay personas que están más allá de sus propias necesidades, y las hay. Esperemos que todos vayamos evolucionando con el tiempo y vayamos yendo para arriba lo más rápido posible. Luego seguiremos hablando de otros temas. Aquí paramos con esto.